Bueno, entonces el primer tema que vamos a retroalimentar es el modelo de entidad-relación físico, hijos, modelo relacional físico. Recuerden que este es el proceso que me permite describir el tipo y las relaciones entre los datos de la base de datos. Es la creación del modelo relacional. Esta representa, perdón, la base de datos que por medio de tablas se podrá almacenar la información, por medio de sus tablas y sus campos, ¿listo? El diagrama del modelo relacional se crea a partir del diagrama de entidad-relación siguiendo una serie de reglas. Todas las entidades del modelo entidad-relación se convierten en tablas en el modelo relacional y sus atributos perdón, en campos. Los campos son cada una de las columnas que forman la tabla. De la tabla como ejemplo tomaremos la entidad persona y sus atributos y los representaremos de esta forma. Entonces, como pueden ver aquí, chicos, esta es mi tabla persona y esto que está aquí en blanco como tal, cada uno de estos va a ser un respectivo campo que en el modelo entidad-relación lo llamamos atributo. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hacemos es, cuando tenemos el modelo entidad-relación, que allá se llamaban entidades y sus respectivos atributos, acá los vamos a pasar a llamar, las entidades las vamos a llamar tablas y los atributos los vamos a pasar a llamar campos. ¿Listo? Eso por esa parte. Cada uno de estos verdecitos es un campo. Por aquí nos aparece esta llave primaria o PK, que es primary key, llave primaria, clave primaria. Cada uno de estos es, hijos, o sea, cada una de las llaves primarias de las tablas van a ser las que nos permitan a nosotros identificar la tabla como tal. O sea, ese es como el identificador, por eso se llama llave primaria, primary key o clave primaria. Bueno, a medida que vamos avanzando, les voy a ir complementando cada concepto, ¿listo? Entonces, el atributo principal de cada entidad en el modelo entidad-relación lo llamaremos llave primaria. Es un campo o combinación de campos que identifica de forma única cada fila de una tabla. En el modelo relacional y por facilidad lo representaremos con las letras PK, que es primary key, las cuales irán a continuación del nombre del campo. Para el caso de persona, atributo principal es la cédula. Por lo tanto, su representación se muestra en la imagen anterior. Entonces, aquí como tal, como ustedes pueden ver, está definido que mi primary key para el ejemplo de personas es una cédula. Quiere decir que yo a través de una cédula voy a poder identificar a una persona. Pero ojo que esta primary key que aparece aquí, PK, es única y ninguna otra persona va a tener cédula igual. Puede tener nombres iguales, pero cédulas nunca. Las cédulas son diferentes, ¿listo? Entonces, para que sepan que la llave primaria va a ser única y no va a contener valores repetidos. Y también aquí hablando un poco más ya de lo que tiene que ver con relaciones, hijos, las llaves primarias nos permite mucho establecer ciertas relaciones. Entonces, miremos. Por allá en el modelo entidad-relación que ustedes vieron, donde existía una relación de 1 a 1 entre entidades, se puede crear una llave que llamaremos foránea en una de las dos tablas asociadas. ¿Listo? Por aquí nos aparece entonces este nuevo concepto de llave foránea. Una llave foránea es una referencia a una llave en otra tabla y determina una relación existente, entre dos tablas. Una llave foránea en una tabla se asocia con una llave primaria en un campo o en una combinación de campos que identifica de forma única cada fila de una tabla. En la otra tabla, para agregar una llave foránea, simplemente se agrega el campo un campo más con las mismas características, perdón, que en el campo que es la llave primaria. Eso quiere decir, hijos, miren aquí en el ejemplo. Tenemos la tabla profesor y tenemos la tabla cubículo. Entonces dice que la relación va de 1 a 1.
Entonces, cuando yo tengo este tipo de relación, que es lo que está pasando aquí, voy a colocarles así. Miren que esta que está aquí es mi llave, pongámoslo en rojito, mi llave primaria. En la tabla cubículo va a ser número de cubículo. Esta es mi PK, aquí está representada como llave primaria. Entonces, ¿yo qué voy a hacer con esa llave primaria? Pues la voy a pasar como llave foránea. Miren aquí, la estoy pasando, me la llevo, ¡pram! La paso para acá. Como llave foránea en mi tabla profesor para decir que es una relación de 1 a 1. Entonces, eso es lo que yo debo hacer. Pasar mi llave primaria de una tabla a la otra como llave foránea. Y debe estar escrito exactamente igual. ¿Listo? Por aquí todavía no hemos mencionado tipos de datos. Entonces solamente los nombres de los campos tienen que ser igual. Esa es una de las maneras de yo representar una relación de 1 a 1. Perdón. Pero, ¿qué puedo hacer yo también? A mí no me obligan a que yo tengo que pasar esta llave de aquí primaria acá, sí o sí no. Ahí pues opcional. Yo puedo también pasar, vale, mucho cuidado aquí chicos. La relación de 1 a 1 me permite yo escoger cualquiera de las dos llaves primarias. Entonces, si yo quiero escoger la llave primaria de profesor, que es cédula, yo la puedo escoger como llave primaria y la voy a pasar como clave foránea, llave foránea, foreign key, a mi tabla cubículo. Para yo pasarla a mi tabla cubículo, pues entonces tendré que crearla en mi tabla cubículo. Entonces voy a crearla acá. Perdón un momentico que me enredé aquí. Bueno, no, ahorita vuelvo a hacer los muñequitos. Entonces, voy a pasarla como llave foránea. Entonces, me paro, cojo mi llave primaria de la tabla profesor y la voy a pasar acá. Igualita, como está, cédula en mayúsculas y le voy a colocar pues aquí FK. Ojo que aquí la representación todavía no la he tenido en cuenta cómo debe ser gráficamente que se representa. ¿Listo? FK. Y aquí estaría diciendo, hijos, hagan de cuenta que esto está metido en un cuadrito. Estoy diciendo que la llave primaria de la tabla profesor, que es cédula, pasa a ser llave foránea a mi tabla cubículo. Y de esta manera estaría representando la misma relación que es de 1 a 1. Pero bueno, alguien por allá me dirá, profe, ¿y yo puedo hacer las dos cosas? ¿Pasar la llave primaria de aquí a acá y de aquí para acá? No, es una de las dos, no las dos. ¿Listo, chicos? Entonces, en el ejemplo estaba, esta era la llave primaria. Esta es la llave primaria, perdón, aquí está así. La paso como llave foránea. Ahí está representado de esa manera, en el ejemplo de primero, así. Esta es la llave primaria, pasa como llave foránea. Entonces, una de las dos, no las dos, sino cualquiera de las dos. Yo paso como estaba primero o hago el ejemplo como lo pasé aquí. Entonces, para que lo tengan muy presente, hijos. Esa relación es muy fácil de representar teniendo en cuenta que puedo pasar una de las llaves primarias. Si escojo la de la tabla de la derecha, entonces pasa como llave foránea la de la tabla izquierda. Y si escojo la de la tabla izquierda como llave foránea, la paso la llave primaria de la tabla de la izquierda como llave foránea al lado derecho. Entonces, para que lo tengan muy presente. No las dos, vuelvo y reitero, perdón. No las dos, sino una de las dos nomás es la que me va a representar eso. Entonces, dejémosla como estaba en el ejemplo. Así. Está aquí. Mi llave primaria pasa a ser llave foránea en la tabla profesor. Pregunta, chicos. ¿Van conmigo? Chicos, Sí, profe. ¿no hay preguntas? ¿Está claro? Bueno, a ver, vamos en el chat. Sí, profesor, ok. Entonces, ya miramos esta partecita.
Bueno, como se ve en el diagrama, la llave primaria es un campo o una combinación de campos que identifica de forma única cada fila de una tabla. De profesor cédula se agregó como llave foránea a cubículo y se unieron estos dos campos, los campos de cada una de las columnas que forma la tabla, mediante una línea. Aunque de multiplicidad originalmente era de 1 a 1 en el diagrama relación, veremos que siempre donde coloquemos la llave foránea en la relación puede llegar a ser muchos registros más adelante. Bueno, eso miraremos un poco más adelante. Donde existía la relación de 1 a muchos, de 1 a m en el modelo entidad-relación, crearemos las tablas correspondientes en el modelo relacional. Y donde se encontraba la multiplicidad m, se creará obligatoriamente la llave foránea de la misma forma como se hizo en el caso anterior y pasará de la entidad única, la llave primaria, a la otra entidad de cardinalidad muchos y se convierte en llave foránea. Entonces, bueno, eso es, aquí pues vimos el ejemplo ya como estaba, chicos, de uno. Ah, bueno, esta es la relación ya de 1 a muchos, perdón, la que estábamos viendo ahorita era de 1 a 1. Ahora vamos a mirar una relación de 1 a muchos. Vuelvo a leer la que la leí, no la leí como tan clara. A ver. Donde existía una relación de 1 a muchos, o sea, de 1 a m, en el modelo entidad-relación crearemos las tablas correspondientes en el modelo relacional y donde se encontraba la multiplicidad de muchos, se creará obligatoriamente la llave foránea de la misma forma como se hizo en el caso anterior y se le pasará de la entidad única la llave primaria a la otra entidad de cardinalidad muchos y se convierte en llave foránea. Entonces miremos qué quiere decir eso. Esta relación que está representada aquí, yo la voy a definir como una relación de 1 a muchos. Quiere decir que en la tabla cubículo, mírenla, aquí está, mi llave primaria va a ser número de cubículo y yo la estoy pasando como llave foránea, acá, como llave foránea, a mi tabla profesor. Entonces miren que se llama exactamente igual. Entonces eso es muy importante que ustedes lo tengan claro, que se llama igual. Esta es la forma como yo represento mi relación de 1 a muchos, pasando esta llave primaria de cubículo a la tabla profesor. Entonces eso quiere decir que un cubículo, a un cubículo está asignada, puede estar asignado a muchos profesores, ¿cierto? Eso puede ser como se pueda definir o se pueda hacer el planteamiento del problema. Y hasta ahí llevaríamos dos casos de relaciones, ¿listo? El de 1 a 1, de 1 a muchos, y por ahora vamos a mirar el siguiente caso o el siguiente ejemplo que habla sobre una relación, dice, donde existe una relación de muchos a muchos en el modelo entidad-relación, la relación se convierte en una tabla nueva que une a las dos entidades. O sea que si yo tengo dos tablas, la tabla A y la tabla B, y voy a hacer una relación de muchos a muchos, me aparecerá una tercera tabla que puede llamarse tabla C para representar esa relación de muchos a muchos. Entonces dice, la relación se convierte en una tabla nueva que une las dos entidades que estaban relacionadas originalmente. La nueva tabla tendrá su propia llave primaria, que es un campo de combinación de campos que identifica de forma única cada fila de una tabla. Y tendrá dos llaves foráneas, las cuales corresponden a las llaves primarias de las otras dos tablas. Adicionalmente, tendrá los campos, a ver, perdón, me perdí aquí. Adicionalmente, tendrá los campos que son propios de cada una de esas columnas que forman esa tabla. Mejor dicho, eso quiere decir que mi tercer tabla o mi tabla temporal que yo use puede tener campos propios, ¿listo? Puede tener campos propios. No solamente va a tener las dos llaves foráneas de las otras dos tablas, sino que pueda tener campos propios también. El nombre para la nueva tabla puede ser el mismo de la relación u otro que sea más adecuado. Nosotros debemos establecer un nombre adecuado para esa tabla que me represente esa relación, para llevar una lógica, ¿listo?
Para la cardinalidad se mantiene la misma regla aplicada en los casos anteriores. Se colocará 1 donde se encuentren las llaves primarias y una M donde se encuentren las llaves foráneas. Transformándose así en dos relaciones de 1 a muchos. Entonces, miremos el ejemplo, chicos. Estudiantes, libros. Para hacer yo puedo decir, muchos estudiantes tienen muchos libros. Entonces, como es una relación de muchos a muchos, lo primero que yo hago es hacer mis dos tablitas. Miren, aquí está mi tabla estudiantes y por acá está mi tabla libros. Esas son las dos tablas principales. Y después lo que yo voy a hacer es, miren, definir los campos, cada uno de los campos que está aquí. Pero el más importante que yo tengo que tener presente es mi llave primaria en la tabla estudiantes y mi llave primaria en la tabla libros. Cuando yo creo esta llave primaria, que está aquí, para yo hacer la relación de muchos a muchos, lo que yo voy a hacer es pasar esta como llave foránea, por aquí, clave externa, miren, lo paso acá, se llama exactamente igual para hacer la relación de muchos a muchos. Y por el lado de acá, de estudiantes, que es la llave primaria, número ID, lo paso como llave foránea a mi tabla préstamos. Aquí le coloqué a la tabla préstamos, es como se llama esa tabla. Y si se pueden dar cuenta, miren chicos, préstamos también tiene una llave primaria que es propia de ella. Pero aparte, también tiene sus, llamo las llaves foráneas de verdecito, aquí. Sus llaves foráneas que son correspondientes a la tabla 1 estudiantes y la otra a la tabla libros. Y por acá más abajo me parece, miren, pongamos con amarillito los respectivos campos. ¿Listo? Campo nombre, campo apellido, campo dirección. Y miren que este fecha préstamo es propio de esta tabla relación. De esta relación, perdón, en esta tabla que está aquí. Y por acá me aparece un título, por aquí me aparece un editorial, por aquí me aparece un autor. Listo, chicos, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bien, profe. ¿Preguntas? No. ¿Todo está claro? Sí, profe. Ahí entró ahí un Alexis. Listo, entonces. Bueno, por acá después simplemente utilizamos, era una herramienta, hijos, para representar esa parte. Entonces eso pues no lo voy a tener en cuenta. Devolvámonos acá un poco a nuestro contenido. Íbamos, ya después de haber hablado del modelo entidad-relación, lo que íbamos a ver era el tema de la normalización, que era uno de los temas que se habló mucho en el foro, ¿se acuerdan? En la parte del foro. Entonces miremos lo que tiene que ver con normalización. Miren. Bueno, hablábamos sobre la normalización, planteábamos unos ejercicios. Planteábamos unos ejercicios, chicos, en normalización, pero para hablar de la normalización, nosotros utilizábamos unas diapositivas, ¿listo? Entonces, ¿dónde está la maestra? Esto por aquí. No, miremosla desde el contenido. La tengo por aquí a la mano. Miremos de una forma muy rápida lo que tiene que ver con la normalización, ¿listo? Bueno, entonces, hijos, miremos aquí a ver. La parte de la normalización lo que nos menciona es, íbamos a explicar los procesos para la normalización de la base de datos, ¿listo? Íbamos a indicar los beneficios que tiene hacer una normalización y íbamos a explicar también las 3 primeras formas normales que se deben aplicar en cualquiera o en cualquier modelo de las bases de datos, ¿listo? De los modelos entidad-relación. Y también, obviamente, pues el resultado que íbamos a hacer era obtener un modelo normalizado a partir de un modelo entidad-relación. Entonces, hablábamos un poquito de la primera forma, la segunda forma, la tercera y la cuarta y la quinta les habían quedado a ustedes como tarea para que investigaran eso, ¿listo?
Bueno, entonces, un poquito ya de definiciones. La normalización es un concepto, o sea, la normalización es un concepto de base de datos relacionales. Ahí ya nos estamos metiendo más de lleno en el tema de bases de datos. Lo que se desea con la normalización es evitar la redundancia de los datos, que hace referencia a la redundancia de datos. Es mirar que los datos o que la información no se me repita, que sea de una manera consistente y que siempre pueda tener claro esos conceptos. O sea que si, por ejemplo, un número de cédula de un usuario, por ejemplo, el usuario Luis, el usuario, la cédula es 1234 del usuario Luis. Y ese usuario Luis tiene un apellido que es Luis León. Entonces, ese 1234 solamente será para el profesor Luis León. Nadie más va a poder tener ese número de cédula. Y si alguien por allá llega a tener un número de cédula con ese, o sea, o con otro nombre y apellido, pues estaría o habría un problema de redundancia de datos. También lo que tiene que ver con la inconsistencia de los datos, chicos. Inconsistencia de los datos podemos aplicarlo también a, por lo menos cuando yo repito nombres, repito apellidos, repito, no sé, de pronto que se me hayan pasado a la hora de ingresar los datos a la base de datos. Entonces yo tengo que mirar qué tratamiento debo hacerle a esas inconsistencias de los datos. Y obviamente también para proteger la integridad de los datos, para que siempre esos datos queden guardados y si yo los necesito volver a mirar, llamar, hacer operaciones con esos datos, pues que siempre los tenga en mi base de datos. ¿Listo? La ubicación de los atributos se valida usando formas normales. Entonces, la normalización. Vamos a ver aquí un poquito de los beneficios. Asegura que cada atributo pertenece apropiadamente a la entidad a la que se ha asignado y no a otra entidad. Elimina la redundancia de la información, lo que significa la lógica de la aplicación. Asegura que los atributos se ubiquen en un solo lugar con un nombre, con un valor a la vez. Entonces aquí pueden ver las capas, chicos, miren, por aquí esas son como unas capitas. La primera forma de normalización, la segunda forma de normalización, la tercera forma de normalización, por aquí aparece una FNBC, que esa es una forma de normalización, Boy Scout, que es la que ustedes también tenían que haber averiguado. Por aquí aparece la cuarta y la quinta. Nosotros solamente vamos a trabajar con las tres primeras formas de normalización. ¿Listo? Entonces, la primera forma de normalización, miren que por aquí ya me aparece otra, uno más grandecito. Por aquí ya me aparece mejor, ya más completicas mis tablas, miren. Esta es una tabla, esta es otra tabla. Entonces, con las entidades se pueden construir relaciones, teniendo en cuenta su cardinalidad. En el siguiente ejemplo se muestra un cliente propietario que puede tener muchos autos. Entonces, un propietario tiene muchos autos. Esa es la relación que está, o que vamos a normalizar o vamos a mirar cómo se hace en esta forma. ¿Listo? Entonces, el primer paso, identificar la relación entre dos entidades. Revisar las entidades y los atributos. Entonces, el primer paso que vamos a tener presente para hacer esas relaciones. Lo primero que debemos hacer, bueno, por aquí, miremos, leamos bien el problema o el planteamiento del problema. Dice, un propietario tiene muchos autos. Entonces, cuando yo estoy diciendo un propietario, quiere decir que va a aparecer una tabla propietario. Y por acá tiene muchos autos. Entonces, por aquí aparecerá otra tabla que se va a llamar auto. Procuro siempre llamarla en singular, nunca en plural, para poder hacer mucho mejor la lógica y mi análisis en estos diagramas. ¿Listo? Entonces miremos, chicos, aquí dice identificar la relación entre las dos entidades. Aquí ya estamos diciendo que la relación tiene muchos, o sea, quiere decir que es un propietario, tiene muchos autos. Entonces esa relación va a ser de 1 a muchos, ¿cierto? Y vamos a revisar las entidades y los atributos. Entonces miramos, las entidades son las tablas, tabla propietario, tabla auto, y los atributos son los campos. Entonces miren por aquí aparece un campo identificación, un campo nombre, un campo género, un campo fecha de nacimiento y un campo tipo de sangre. Y si ustedes pueden darse cuenta, aquí este está en rojito no, en negrita, perdón.
con un tipo de dato. Miren que aquí ya me aparecen los tipos de datos que son muy importantes, chicos. Entonces, esta va a ser mi llave primaria. ¿Por qué yo sé que es mi llave primaria? Porque está representada en negrita. Esta es mi PK. Voy a colocar por aquí. Coloquémosle, a ver, aquí. PK. Esa es mi primary key. Y acá abajo simplemente son puros campos. Nombre completo de tipo varchar de 100 caracteres, género de tipo varchar de 20 caracteres, fecha de nacimiento que es un tipo de dato, data time o data time, y un tipo de sangre que es varchar de 2 caracteres. Esa es la forma como yo hago mis campos. Con su nombre, este es el nombre del campo. Perdón. Ese es el nombre del campo. Y acá, seguido de 2 puntos, el tipo de dato. ¿Listo? Ahora vamos a mirar acá en la tabla auto. Miren que aquí también está con negrita la placa. Dice que es un varchar de 7 caracteres. Esta sería mi PK, mi primary key, no, mi llave primaria. ¿Listo? Y por acá aparece otro campo marca varchar de 20, modelo, data time y número de pasajeros. Listo. Entonces, miren chicos, ya para hacer la relación, miren cómo la vamos a hacer. Con las entidades, bueno, como dijimos, se puede construir relaciones teniendo en cuenta su cardinalidad. En el siguiente ejemplo se muestra que un cliente propietario puede tener muchos autos. Entonces, miremos, el paso 3 es establecer la relación por medio de la relación de 1 hasta propietarios, de 1, perdón, desde la tabla propietarios. Miren, yo cojo esta llave primaria, está aquí. Yo cojo la llave primaria identificación y la paso como llave foránea a mi tabla auto para poder establecer la relación de 1 a muchos. Entonces aquí estaría diciendo, un propietario tiene muchos autos. Pasa a ser acá. ¿Listo? Esa es la forma como yo represento esa relación. Entonces, si ustedes pueden darse cuenta, hijos, aquí, de forma gráfica, la forma gráfica pues me aparecerá de donde es 1, me aparece, miren, un palito horizontal. Y donde es muchos aparece una patica de gallina, una bolita y un mayor, signo menor que y con un palito en la mitad. Entonces, esta es la forma gráfica como yo debo representar mi relación. Y desde mi llave primaria la paso como llave foránea. Aquí estará mi foreign key o FK y acá cada una de mis llaves primarias. ¿Pregunta, chicos? No, profe. Pregunta sobre esta relación. Aquí ya estamos normalizando la primera forma. ¿Listo? Son 3. Entonces, voy a ir un poquito más rápido porque, como les digo, chicos, es una retroalimentación. Entonces, simplemente me va a tener si ustedes tienen dudas. Si no, voy a seguir. Ah, bueno, por aquí me pregunta Luis Felipe, profe, ¿cómo se sabe qué varchar toca colocar? Ok, ese varchar hace referencia a los tipos de datos, ¿no? Entonces, cuando yo voy a declarar un varchar, mi máximo un varchar yo lo puedo declarar de 250 caracteres. Yo puedo decir, por ejemplo, voy a decir un varchar X. X va a ser varchar y yo no sé de cuánto debo definirlo porque yo no sé de cuánto quiero restringirlo. Entonces le puedo decir que sea de 255 caracteres. Ese va a ser el máximo que yo puedo declararlo. Pero, por ejemplo, lo que yo siempre les he mencionado, un número de celular, voy a decir, número NMRO celular, o si quieren llamémoslo solo celular, lo voy a declarar como un tipo varchar. Yo lo declaro de varchar. Yo sé que los números de celulares están compuestos por 10 caracteres, entonces sí o sí tiene que tener 10 dígitos. Entonces, voy a decir que ese varchar va a ser de 10. Con eso estoy limitando y no pueden entrar más de 10 caracteres en mi variable celular. ¿Listo? Eso para que lo tengan muy en claro. Y si lo vuelvo y les digo, y si yo no sé cuántos, entonces, por ejemplo, yo voy a decir un nombre. Un nombre, pues, puede tener muchos caracteres. Pero entonces yo voy a decir, como va a ser solo el nombre, yo puedo decir que puede ser solo
de 50. O si yo voy a decir, va a ser nombre y apellido, entonces voy a decir nombre, voy a pedir nombre y apellido en la misma variable, entonces voy a decir que nombre y apellido puede ser de 200 caracteres. Pero siempre y cuando no se me pase este valor de aquí, nunca voy a poder declararlo de más de 255, ¿listo? No voy a poder decir hay un varchar de 600, hay un varchar de 2000, no. Máximo 255. Entonces, cuando ustedes no sepan de cuánto, déjenlo de 255. Pero sí o sí siempre tiene que ir tipo de dato, varchar, paréntesis, el tamaño, siempre, si es varchar, ¿no? Y si no, y si yo no utilizo el tipo de dato varchar, pues si yo utilizo el tipo de dato entero, por ejemplo, un código va a ser de tipo int, de tipo entero. Ese no va con paréntesis y con nada, sino que se declara simplemente de esta manera. El nombre del campo de este tipo de dato. O si no, yo tengo, por ejemplo, un salario que va a ser de tipo real. No, en inglés sería de tipo float. ¿Listo? Float. Ese casi nunca lo manejamos. Casi siempre es enteros, varchar, data time. Si es una fecha, por ejemplo, la fecha de nacimiento de una persona. Entonces esa la declaro como data time o data time. Eso quiere decir que va a capturar un mes, un día y un año. Un año, un mes, un día. Bueno, no recuerdo bien cómo es el orden. Toca hasta tenerlo claro. Pero sí estoy diciendo que va a ser de tipo data time. Ahí entonces ya hemos visto entero, varchar, float, data time. ¿Alguna otra pregunta, hijos? Bueno, continuemos entonces. Dice, la normalización 2 o la forma 2 de normalizar se debe tener en cuenta que todo registro debe depender completamente del identificador único. ¿Cuál será el identificador único, chicos? Cada identificador o llave primaria determina solo una sola ocurrencia para cada atributo del registro. Entonces, por ejemplo, miren este ejercicio que está aquí que nos están planteando. Este ejemplo dice, un estudiante solo presenta un examen de admisión. Entonces, miren, muy importante aquí nos está diciendo vámonos con otro colorcito. Y solo presenta un examen. Entonces, cuando ya estamos hablando de un y uno, quiere decir que es una relación de 1 a 1. Entonces, vamos a mirar cómo se normaliza esa relación cuando es de 1 a 1. Miremos entonces. Bueno, por aquí, como les digo, miren chicos, estamos haciendo las respectivas tablas que nos está diciendo el planteamiento del problema. Estudiante, miren, aparece una tabla estudiante, aparece una tabla examen. Y lo que voy a hacer es sacar mis llaves primarias. Entonces, de la tabla estudiante voy a decir que la identificación de ese estudiante, que es de tipo entero, va a ser mi llave primaria. Por acá aparecen otros dos campos. Y por aquí estoy diciendo que mi examen va a tener como llave primaria un ID, que va a ser de tipo entero. Esas dos son mis llaves primarias, para que lo tengan muy presente. ¿Listo? Entonces, ahora sí voy a proceder a hacer mi relación de 1 a 1. Dice el primer paso, bueno, identificar la relación entre las dos entidades. Ya estamos diciendo que es una relación de 1 a 1. Se pasa cualquiera de las llaves primarias a la otra tabla. Entonces, ¿sí ven? Miren, esta es la forma gráfica como yo debo representar esa relación. Entonces, mírenla por aquí. Hagámosla con circulito. Miren, un palito horizontal. Esto me representa una relación de 1 a 1 gráficamente. Y viene apuntada a las llaves primarias. Entonces tengo que saber a dónde se va a apuntar. Miren, mi llave primaria es ID de tipo entero y la voy a pasar como llave foránea. Acá. Miren, acá está pasando como llave foránea a la tabla estudiante. Eso es lo que estoy haciendo. Mi normalización. Y aquí ya quedó hecha la relación. Esa es una forma, miren, se pasa cualquiera de las dos llaves primarias a la otra tabla. Entonces estoy pasando la llave primaria de la tabla examen como llave foránea en la tabla estudiante. Pero entonces alguien por ahí me dice, profe, yo no lo quiero hacer así. Yo quiero representarla de la otra forma que también se puede. Entonces hagámosla. Lo que yo voy a hacer es
pasar de aquí mi llave foránea, mi llave primaria, perdón, identificación de tipo entero, la voy a pasar como llave foránea a la tabla examen. Y de esa manera voy a establecer mi relación. Coloquémosla por aquí, texto. Por aquí coloquémosla. Identificación igual, que se tiene que llamarse igual, identificación de dos puntos de tipo entero. Muy importante, tiene que ser del mismo tipo de dato que la llave primaria de la otra tabla. ¿Listo? Entonces aquí pueden darse cuenta, chicos, miren. Habré hecho de esa manera. Ay, ¿qué pasó? Pasé aquí. Ya. Miren, entonces esta es la otra forma y pues obviamente ya cambiaría aquí, esta forma gráfica ya iría de aquí para acá, haría el dibujito, a ver si lo puedo hacer aquí. Lo voy a hacer con pero no me aparece de forma punteada, listo, me aparece una línea así, voy a hacerla así. Voy a decir que está aquí, que aquí está un palito y aquí está el otro palito que es de 1 a 1. Esta sería la otra forma como yo la pueda representar. Pues cualquiera de las dos es válida. Y si ustedes se pueden dar cuenta y son pillines, miren, aquí, hijos. Mi llave foránea se representa con letra cursiva. Es muy importante que yo siempre la represente de forma gráfica en mis diagramas. Así yo sepa que esta es la llave foránea, tiene que estar bien representada. O sea que aquí esta identificación de tipo entero debería ir en forma cursiva, o sea, recostada para un lado. ¿Pregunta, chicos? Y por último, chicos, vamos a ver la última normalización, la última regla, que es la tercera forma. Dice que en la regla de la tercera forma es que ningún atributo que no sea identificador único puede depender de otro que tampoco sea identificador único. Entonces, miremos el ejemplo. El ejemplo que se nos muestra a continuación. Muchos estudiantes ven muchas materias en el año. Entonces, aquí ya nos están hablando de muchos a muchos. Esta palabrita que está aquí, muchos estudiantes ven muchas materias. Entonces, estas cuatro palabritas ya nos están diciendo qué tipo de relación va a ser, de muchos a muchos. Entonces dice, se crea una nueva tabla con lo siguiente. Pues miren, aquí están, vamos el análisis. Está la tabla estudiante, bajámosla con rojito. Está la tabla estudiante, acá está la tabla materias, por aquí tiene su llave primaria SID de tipo entero y por aquí tiene su ID de tipo varchar. Y entonces me dice que aparece una tercera tabla para yo representar esa relación de muchos a muchos. Entonces, miremos. Miren, aquí ya está. Miren la forma como se representa gráficamente. Entonces voy a colocarles aquí circulito verde. El circulito verde, mire, de 1 a muchos, patique gallina, de 1 a muchos. Gráficamente así tiene que quedar mi relación. Y ahora miremos entonces qué es lo que estamos haciendo. Entonces estamos pasando, miren, mi llave primaria. Vamos a pasarnos en la tabla estudiantes. Mi llave primaria se llama SI de tipo entero. Pasa a ser mi llave foránea acá en la tabla. Miren que acá la pasé como estudiantes SID. La idea es que se llame igual. Yo la coloqué así para que, aquí en el ejemplo, perdón, aparece así para que sepan de dónde viene, pero lo ideal es que se llame igual, exactamente igual, con el mismo nombre. Y entonces esa ya va a ser mi llave primaria de la tabla estudiante, pasa a ser la llave foránea. En la tabla estudiante materia. Y si pueden darse cuenta, el nombre de esta tabla, chicos, aparece de la tabla de acá, estudiante y materia, de la tabla materia. Entonces me voy a parar aquí. Ahora sí, en la tabla materias, la idea es que sea en plural, en singular, perdón, como les digo, sería llamar materia. Entonces, ID de materia, ID, de que es de tipo bachar, perdón, de 255 caracteres, pasa a ser mi llave foránea en mi tabla, o tercera tabla, o tabla temporal. Materia ID, bachar de 255. Y por aquí, si ustedes pueden darse cuenta, aparece nota, que es float, y este 2 y no sé qué representa, porque la verdad tiene que ser sin paréntesis, sería el float. No sé si quiere decir que tenga solo 2 décimas. Ahí sí no estoy muy seguro. Pero entonces si ven que aparece este campo aquí, chicos,
Este campo que aparece aquí es propio de la tabla, de esa tercera tabla que yo utilicé para representar mi relación de muchos a muchos. Y con eso, pues he hecho la tercera forma de la normalización. Ya he cumplido. Entonces, si ustedes pueden darse cuenta y los diagramas que ustedes me van a tener que desarrollar, sí o sí tienen que tener el nombre del campo, los dos puntos, el tipo de dato que sea muy importante, que sea el tipo de dato que ustedes vean que sí representa lo que es. Si es varchar es pues para un nombre, si es para varchar para una dirección. Por acá miren intensidad que es de tipo entero, salón que es de tipo entero, un año lectivo que es de tipo varchar. Entonces, para que lo tengan muy presente, que siempre deben ir los tipos de datos. Preguntas, chicos, de esta tercera normalización. No, profe. Bueno, y ahí ya venían planteados unos ejercicios para que ya miráramos, entonces esa parte no la vamos a tocar el día de hoy. Va a retomar, ¿listo? Entonces, mencionando un poco ya lo que tiene que ver con los componentes, hijos, miren, ustedes pueden darse cuenta que aparece una tabla. Miren, la tabla A. Todo esto es una tabla. Voy a hacer con amarillito. Este es un campo y este campo va a ser la llave primaria, primary key, con su respectivo tipo de dato. Por acá me aparece otro campo con su respectivo tipo de dato y por acá me aparece otro campo con su respectivo tipo de dato. Muy importante y que siempre deben estar establecidos de esa forma. El orden no importa, hijos. Puede aparecer la llave primaria por acá de última, puede aparecer el campo 3 de primero, campo 3 de segundo. Bueno, ese orden no es importante, pero por lógica y porque el profe por estandarización siempre le gusta, él coloca la llave primaria siempre aquí en la primera posición de las tablas. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente. Si alguien por acá abajo me colocó la llave primaria, eso no quiere decir que esté mal, está bien, solo que la colocó en otro orden. Pero si esa llave primaria me va a representar una relación, entonces tienen que tener en cuenta que tienen que apuntarla desde ahí hasta donde va la llave foránea, ¿listo? Entonces miren, la llave B, la tabla B, perdón, digo, aparece acá otra tabla con sus respectivos campos, miren su llave primaria. Llave primaria, se los coloqué aquí en español para que ustedes lo miren. Llave primaria, acá primary key. Su tipo de dato, también aquí su campo 2, su campo 3, con su tipo de dato, muy importante. Y por acá abajo me aparece una tabla C. Estos son los componentes de un modelo físico entidad relación, ¿listo? Entonces aquí le coloco en amarillito mi clave primaria. Miren, esta es otra forma de decir que es la llave primaria. Con su respectivo tipo de dato. Por aquí, miren, ojo, pónganle mucho cuidado, campo 500, perdón, campo 55, campo 300. Esto para que ustedes se den cuenta que pueden tener muchísimos campos en una tabla. Y tienen que tener siempre su tipo de dato, muy importante. Qué pena ser tan reiterativo, pero los tipos de datos son supremamente importantes. Estos son los componentes de cada una de las tablas. ¿Listo? Los componentes que podemos ver son tablas, campos, llaves primarias, llaves foráneas y tipos de datos y relaciones. Por ahora, solo llaves primarias y campos. No hemos mencionado para nada ni las relaciones ni las llaves foráneas. ¿Por qué? Porque de las relaciones aparecen las llaves foráneas. Entonces, si no hay relaciones, pues no va a haber llaves foráneas. Listo, entonces, miremos ahora sí, ya lo que tiene que ver con las relaciones. Miren, por acá abajo. Vamos a empezar con la relación de 1 a 1. ¿Cuáles son los componentes de una relación de 1 a 1? Entonces, si ustedes lo pueden ver aquí o lo visualizan, hijos, miren, es mi tabla. Está mi tabla A con sus respectivos campos y está aquí la tabla B. Vamos a sacar las llaves primarias. La tabla A tiene una llave primaria que se llama primary key con un respectivo tipo de dato y está representado en negrita. Y en la tabla B también está una llave primaria que se llama, valga la redundancia, llave primaria con su tipo de dato y está representada en negrita. Muy importante. Por aquí aparecen los campos, campo 2 con su tipo de dato, campo 3 con su tipo de dato, campo 2, campo 3. Pero miren aquí, muy importante, me aparece en cursiva, en letra cursiva o recostada, como
popularmente se diría, esta que se llama llave primaria de la tabla B con su respectivo tipo de dato para hacer la relación, vamos a hacerla con verdecito, vamos a decir, miren, esta llave primaria de la tabla B pasa a ser mi llave foránea en la tabla A para hacer mi relación de 1 a 1. Entonces, miren, aquí está, pam, 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 se creó aquí con su respectivo tipo de dato. Como yo no sé qué tipo de dato es, por eso le coloco tipo de dato. Y ustedes pueden ver lo que de forma gráfica está representado de esta manera, en azulito. Un palito horizontal. Eso es una relación de 1 a 1. Y por aquí estoy colocando simplemente una nota para decir que es una relación de 1 a 1. Pero no es necesario colocarla si yo ya sé que gráficamente se lee de esta forma. ¿Listo? ¿Pregunta, chicos? ¿Van conmigo? Sí, profe. Ok, ahora miremos la segunda relación. Bueno, no segunda, eso puede ser en cualquier orden, chicos. No tiene que ser la primera tal relación, la segunda tal relación, no. En cualquier orden. La otra relación que hay es de 1 a muchos. Entonces, miremos cómo es esa relación de 1 a muchos. A ver, lo mismo de siempre. Lo primero que hacemos es establecer nuestras tablas. Entonces, estamos haciendo la tabla B. La vamos a relacionar con la tabla C y va a ser de 1 a muchos. Entonces, miren, chicos, aquí lo que estamos haciendo es haciendo la llave primaria de la tabla B. La estamos pasando como llave foránea. No, perdón. No, todavía no, al revés. Estoy al revés. Excúsenme ahí. Mi llave primaria de la tabla C, que se llama clave primaria, con su respectivo tipo de datos, perdón, la paso como llave foránea a mi tabla B para hacer la relación de 1 a muchos. Entonces, lo que estoy haciendo ahí es diciendo, mi llave primaria de la tabla C pasa a ser llave foránea para establecer mi relación de 1 a muchos. Eso es lo que estoy haciendo. Y aquí estoy escribiendo en una notica de 1 a muchos, pero yo ya sé que esa relación de 1 a muchos se representa gráficamente de 1 con el palito y a muchos, que es la tabla muchos, con la pata de gallina. ¿Listo? A ver, vale. Profe, ya me toca irme. Sí, hágale, listo, hijo, tranquilo, no hay problema. Porfa, te recomiendo mañana te conectes a la misma hora para ya establecerles el taller, ¿vale? Y esta es mi relación de 1 a muchos. Pregunta, chicos, con la otra relación. Y vamos a ver, por último, los componentes de la relación de muchos a muchos. Yo a veces la coloco de N a N o también se puede ver de N a M. ¿Listo? Eso no. Eso es simplemente representación. A veces la pueden encontrar así. De N a M. De muchos a muchos. O si no, de N a N. Eso no hay problema. Entonces, ese tipo de relación por acá más atrás nos hablaba. Miren, sacamos las tablas. Lo primero que vamos a hacer, tablas. Tabla A. Tabla C. Por aquí nuestras llaves primarias. Primary key en la tabla A con su respectivo tipo de dato. Clave primaria en la tabla C con su respectivo tipo de dato. Y entonces nos dice que yo cuando voy a representar una relación de muchos a muchos tengo que utilizar una tabla, una tercera tabla o una tabla temporal, como yo la llamo, aunque no debería ser tabla temporal, sino que es una tercera tabla que me va a permitir establecer esa relación de muchos a muchos. Y yo la voy a llamar con el nombre de las otras dos tablas para llevar siempre una lógica en mis diagramas. Entonces yo estoy diciendo que la tabla se va a llamar tabla A, raya el piso, tabla C. ¿Y ahora qué hago? Pues cojo mis llaves primarias, hijos, miren. Voy a coger mis llaves primarias. Voy a coger la primary key, que es la llave primaria de la tabla A. La paso acá, primary key, tabla A, con su respectivo tipo de dato. Y luego cojo no, pongámosla así, en orden. La paso como llave foránea a la tabla A, tabla C. Y cojo la llave foránea, la llave primaria, perdón, de la tabla C y la paso, vamos aquí para que no se me pierdan acá. Como llave foránea en la tabla A, tabla C. Miren, aquí está. Con su respectivo tipo de datos. Y por aquí simplemente me aparece un campo que va a ser propio de esa tabla.
¿Cómo sé que es una relación de muchos a muchos si no tuviera esta notica? Pues simplemente yo sé que gráficamente, miren, gráficamente mi relación de muchos a muchos, primero de 1 en la tabla C y a muchos a la tabla que está ahí. Tabla A, tabla C, lo mismo acá. De 1 a muchos en la tabla A, tabla C, y ahí está representando de forma gráfica y en mi diagrama la relación de muchos a muchos, con sus llaves primarias, llaves foráneas y sus respectivos tipos de datos. Bueno, aquí no es especificado, sino que simplemente he dicho tipos de datos. No es más. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas? ¿Van conmigo? Ya lo que tiene que ver con las restricciones en una base de datos, ¿no? Ya pasamos con los modelos, modelo de entidad, relación físico, la normalización, los componentes, y ahora vamos a hablar sobre las restricciones ya como tal de una base de datos, ¿listo? Entonces, un poquito de terminología. Vamos a hablar de relación, tabla, fichero. Vamos a hablar de tuplas, atributos, grados, cardinalidad. Esto son una simbología que quiere decir que son similares. Miren, una tupla es casi lo mismo que una fila y en un fichero es casi lo mismo que un registro. Un atributo es muy similar a lo que es una columna y a lo que en un fichero es un campo. Un grado quiere decir que es similar a un número de columnas y a un número de campos. Y la cardinalidad hace referencia o es muy similar a un número de filas y a un número de registros. Por aquí ahora hablaremos sobre el modelo relacional, que es la teoría, que ya vimos el modelo de entidad-relación. Por aquí hablamos o ya miraremos un poco más de los SGBDs, que son las relacionales, ya son la implementación de nuestros diagramas en las bases de datos. Y por último, pero esto sí creo que no lo tocaremos, que son los sistemas de ficheros clásicos. Entonces, para tener en cuenta, una relación no es una tabla, ni una tabla es un fichero. Existen diferencias entre los conceptos, para que lo sepan y lo tengan presente. Hay unas restricciones inherentes en nuestras bases de datos. Las restricciones inherentes vienen impuestas por el propio modelo de datos. En el caso del MER, o el modelo de entidad-relación, una relación tiene unas propiedades intrínsecas que no tiene una tabla y que se derivan de la misma definición matemática de relación, ya que al ser un conjunto no puede haber dos tuplas iguales, o sea, que eso hace que haya una obligatoriedad de la PK o primary key o llave primaria. El orden de las tuplas no es significativo. El orden de los atributos no es significativo, que era lo que yo les mencionaba, que podía colocar la llave primaria de último, la llave primaria en la mitad, el campo 1 de último. Bueno, eso no hay problema ahí con esas restricciones. Y cada atributo solo puede tomar un único valor del dominio subyacente. Otra restricción es la regla de integridad de entidad. Ningún atributo que forma parte de la clave primaria de una relación puede tomar el valor nulo. Entonces, por aquí en inglés lo vamos a ver como not null. Entonces, esas restricciones, hijos, siempre van a estar representados, o lo vamos a ver más ya es en las bases de datos. Nos van a aparecer por allá unas palabras que se llaman unique y not null. Not null, pues, ¿por qué en inglés? Porque el estándar de programación se hace en el lenguaje o en el idioma inglés, por una estandarización. Entonces, por eso aparecen estas palabritas. Not null, unique, por ahí miraremos qué otras van apareciendo, ¿listo? Vamos a hacer una tabla versus una relación. Una relación es un concepto abstracto de origen matemático. Una tabla es una forma de representar o implementar una relación, o sea, una estructura de datos. Una tabla no tiene las restricciones inherentes de una relación como conjunto, o sea que puede haber dos filas iguales, las filas están ordenadas en orden de grabación física por defecto o según el valor de la clave primaria. Los atributos tienen un orden según se han definido en la tabla y en cada celda de una tabla puede haber uno o varios valores, si bien en segundo caso se puede obtener una tabla equivalente que cumple la regla de la normalización. Por aquí nos habla que el orden sí es importante, pero el orden es importante ya en las tablas, cuando ya estamos hablando de la base de datos. Ahí sí es importante tener en cuenta el orden en el cual hemos declarado nuestros campos.
Por aquí también apareció un poquito el tema de la clave candidata, candidate key, que es un conjunto de atributos que identifican unívoca y mínimamente cada tupla de la relación. Esas claves candidatas, para que ustedes lo entiendan mejor, chicos, vamos a hacer el ejemplo. Ustedes que son estudiantes, ustedes tienen una identificación o ustedes pueden tener un código de estudiante. Si yo les pago, si yo les doy un carnet donde aparezca un código de estudiante, entonces ese código de estudiante y esa identificación, o sea, su tarjeta de identidad, pueden ser claves candidatas. Claves candidatas a hacer ¿qué? Llave primaria. Entonces yo debo determinar cuál de las dos, no las dos, sino una sola de esas dos va a pasar a ser mi llave primaria. Y la otra pues simplemente se quedó como clave candidata y quedó como un campo ahí. La definición de la relación se deriva siempre que existe al menos una clave candidata. Una relación puede tener más de una clave candidata, en ese caso debe distinguir entre clave primaria, primary key, que la clave es la clave candidata que el usuario escoge para identificar las tuplas de una relación. Cuando solo existe una clave candidata, esta es la clave primaria. Entonces, lo que les decía, si ya en la base de datos del colegio, el creador de la base de datos definió que su llave primaria iba a ser su tarjeta de identidad, pues esa va a ser mi llave primaria. Y la otra, pues simplemente la puede dejar como un campo aparte o si no, simplemente no lo tiene en cuenta. Por aquí también me habla de claves alternativas, alternative key, que son las claves candidatas que no han sido escogidas como clave primaria. O sea, el código del estudiante quedó como una clave alternativa simplemente. Clave ajena o foreign key o clave externa o foreign key. Se denomina clave ajena a una relación R2 a un conjunto no vacío de atributos cuyos valores han de coincidir con los valores de una clave candidata de una relación R1. Bueno, ahí nos hablan de relaciones. Lo único que ahí mencionamos es que si yo voy a hacer una relación de uno a muchos, mi llave primaria de una tabla pasa a ser llave foránea. Y ya, eso es lo que se menciona ahí. La clave ajena correspondiente a la clave candidata han de estar definidas sobre el mismo dominio. Deben llamarse y deben ser iguales. Mi llave primaria de una tabla cuando yo la pase a ser llave foránea a la otra. ¿Listo? Bueno, ya un poco de restricciones semánticas, hijos, ya como para ir terminando, son definidas por el usuario. Son facilidades que el modelo ofrece a los diseñadores para que puedan reflejar en el esquema lo más fielmente posible la semántica del mundo real. Los tipos de restricciones semánticas permitidos en el MER incorporados a SQL 92 son clave primaria, primary key, unicidad, unicidad que es unique en inglés, obligatoriedad, no null, integridad referencial, foreign key, verificación que es un check, aserción que es create assertion y un disparador o trigger. Estos no se ven como tal en los modelos, hijos, en los modelos entidad-relación. Esto ya se va a ver más en la base de datos, sino que esto simplemente es para mencionárselo. Hasta aquí en la llave primaria sí, la llave foránea sí. De pronto esto de unicidad y de obligatoriedad se menciona, pero no se especifica. Y estos sí ya son propios de las bases de datos. ¿Listo? Bueno, acá un poco de la llave primaria permite declarar un atributo o un conjunto de atributos como clave primaria de una relación. Sus valores no se podrán repetir ni se admitirán los nulos. En SQL, ni en el SQL 92 ni en los sistemas de bases de datos relacionales obligan a la declaración de una clave primaria para cada tabla. El modelo teórico sí la impone, aunque permite la definición de la misma. Se debe distinguir entre la restricción inherente de una obligatoriedad de una clave primaria y la restricción semántica que le permite al usuario indicar qué atributos forman parte de esa clave primaria. Bueno, lo de unicidad, como les digo, la llave primaria siempre va a ser única, entonces por lo regular eso se aplica a las llaves primarias. Y no puede ser vacía, siempre tiene que tener valores. Ya la parte de la llave foránea es la que me permite a mí hacer relaciones, la menciono muy rápido. Cuando hago un poco de integridad referencial, hablamos sobre estos pequeños, ¿cómo se dice? Ítems, que son no action, cascade, set null y set default. Eso, como les digo, ya se va a mencionar más, es en las bases de datos. Entonces vamos a pasar muy rápido por ahí. Lo mismo esta parte de check, que son funciones que me permiten establecer algún tipo de operaciones en la base de datos, por eso les digo, no la vamos a mencionar. Por aquí también la parte de aserción, miren, esto es un puro código de base de datos, entonces ya lo miraremos más adelante. O no lo miraremos, mejor dicho, en la parte
de los diagramas. Y los triggers, que son disparadores, también se ven, es en el lenguaje SQL, que es nuestro lenguaje para base de datos. ¿Listo, chicos? Hasta ahí vimos de una forma extremadamente rápida todo lo que se ha mencionado, lo que se ha visto en clase.